Sean siempre alegres, transparente esta alegría del amor de Dios a los hermanos. Seguimos caminando hacia los 100 años del nacimiento del siervo de Dios, Cardenal Eduardo Francisco Pironio. En esta nueva entrega de los Jueves de Pironio, nos vamos a detener en el regalo de su vocación al ministerio sacerdotal. Eduardo ingresó al seminario de San José de la Plata para iniciar su formación sacerdotal a sus jóvenes 11 años. Él nos decía: iniciaba en mi vida una etapa misteriosa de la fidelidad de Dios. No la comprendía entonces. Tenía apenas 11 años. Pero lo fui entendiendo y gustando después a lo largo de mi vida sacerdotal. Hoy vamos a escuchar testimonios que nos relatan cómo impactó la figura del padre Eduardo en la vida de muchos pastores, como padre, hermano y amigo. El sacerdote tiene que ser el hombre de todos, tiene que ser el principio de la unidad. Todos tienen que ver a Cristo en el sacerdote. Escuchamos a Monseñor Esteban Miguel Esain, obispo emérito de la diócesis de Viedma, quien partió a la casa del Padre el año pasado y relata los momentos de cercanía que vivió junto a Pironio. Un hombre transparente, sencillo, alegre, en su grandeza, un niño, no aliado, pero sí sin doblez, porque incluso cuando tenía que decirte, no, mirá, esto es así, 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 te lo decía, pero con una gran calidad. Lo que él decía de la corrección fraterna, lo vivía. Él decía que teníamos que hacer la corrección fraterna de rodillas, frente a que corregíamos. Una vida interior, una confidencia así. Si yo no oro, me siento como destrozado interiormente. La oración me une interiormente. Y la otra, por momentos me siento como invadido por Dios en la inhabitación de la Santísima Trinidad. Y le dolían las ofensas, pero las superaba y las perdonaba. El sacerdote actúa solo en nombre de Cristo, quien lo reviste del poder sagrado del orden para ofrecer el sacrificio, perdonar los pecados y hacer que los fieles se congreguen todos en un solo cuerpo. Monseñor Oscar Vicente Ojea, obispo de la diócesis de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, nos relata con cariño sus recuerdos junto al cardenal Pironio. Yo podría decir que mi vida se divide en dos, antes y después de conocer a Pironio. Lo conocí en el seminario, entré al seminario muy joven, tenía 15 años. Pironio tendría 42, era el rector del seminario de Villa Devoto. Él era muy amigo de un tío mío, de Julio, que era filósofo, conocía mucho la doctrina social de la iglesia, además de abogado. Eran amigos, se conocían desde Mercedes, de jóvenes. Le tenía un gran cariño. Mi tío cae ese año lamentablemente con un cáncer, era padre de muchos hijos, un cáncer de esófago. Pironio fue a darle la unción, estaba transitoriamente en una casa en Buenos Aires y cuando estaba ya por morir me fue a buscar al seminario y me dice: Oscar, tu tío está muy grave. Oscar, quiero destacar que Pironio conocía a todos los seminaristas por el nombre y nosotros éramos muchísimos en aquel tiempo, por lo menos éramos 250 de distintas diócesis, de distintos países también. Está grave tu tío, así que vamos juntos. Y me llevó en su coche, que era un Fiat 600,
hasta llegar cerca de la casa. Estaba muy cerquita la capilla del Corazón Eucarístico enfrente de la Plaza Vicente López y él quiso rezar un rato antes de llegar a la casa de mi tío. Me dijo, vamos a rezar. Cuando llegamos a la capilla nos arrodillamos en el último banco. Yo creía que era el tiempo de rezar una Ave María nada más, pero se acercó una señora, lo vio rezando y le dijo, padre, ¿me puede confesar? Pironio le dijo sí. Fueron a un confesionario y ahí estuvieron unos largos minutos mientras duró la confesión de esta señora y yo seguía rezando en el banco. La primera que se levantó fue la señora que se acercó a mí para preguntarme ¿quién es el padre que me confesó? Visiblemente emocionada. Me levanté, esperé que Pironio saliera del confesionario y fuimos juntos a casa de mi tío. Mi tío hacía unos minutos que había fallecido. En ese momento Pironio estuvo largamente con la mujer de mi tío, después estuvo con mi abuela, y después recuerdo como el día de hoy que se abrazó a mi padre y Pironio lloró. Fue la única vez que lo vi llorar. Eran muy amigos con mi tío. Esa imagen fue como la imagen de un día entero de mi vida, muy conmovedor para mí. Había fallecido mi tío, capaz que era la única persona grande que yo era como testigo de una partida, y Pironio me había dado una lección de vida sacerdotal en pocas horas. La oración, el ministerio de la confesión, siempre dispuesto, el consolar a los que sufren y al mismo tiempo esa encarnadura tan humana de ponerse a llorar cuando se encontró con mi papá, que seguramente estaba destrozado por la muerte del hermano, pero le pudo dar el espacio para que él también llorara. Fue una lección inolvidable para mi vida sacerdotal. No sé cómo agradecer. La espiritualidad del sacerdote es, de un modo muy especial, la del testigo de la Pascua. Por eso supone la cruz, la alegría y la esperanza. Por eso también la permanente comunicación del espíritu de Pentecostés. Vamos a escuchar el testimonio del padre Andrés Mangas, sacerdote de la diócesis de Mar del Plata, que compartió algunos momentos con el cardenal. Hubo 3 temas fundamentales que él me señaló de entrada, después de haberme escuchado, porque era un hombre de mucha escucha, escuchaba con atención y hablaba con sabiduría, ciertamente. Lo primero que me dijo es, el sacerdote tiene que ser un hombre de oración, así que vamos a trabajar en la oración. La otra característica del sacerdote es la fraternidad, con todos, no con algunos solamente, sino con todos, ser amigo de todos y procurar mirar siempre el carisma, el don, la otra persona y ensalzarla a esa persona en ese carisma, y si tuviera defectos, bueno, saber disimularlos con prontitud. Y la otra característica que él me marcaba es que uno tenía que ser una persona de mucha esperanza, y sobre todo en tiempos difíciles. Ahora, por ejemplo, yo muchas veces me pregunto qué diría Pironio hoy ante esta situación de la pandemia o lo que sea. Bueno, alentaría a seguir esperando contra toda esperanza humana, porque ciertamente él fue el profeta de la esperanza en América Latina. El mismo ejercicio del ministerio sacerdotal es esencialmente santificador. La particular configuración con Cristo sacerdote le impone una manera nueva, también una exigencia nueva, de ser santo. El sacerdote dice una relación especial con Cristo, como imagen de Dios invisible, como servidor de Yahvé, como buen pastor. El padre Justino Fernández, párroco de la parroquia Medalla Milagrosa de Necochea, que pudo conocer al cardenal Pironio, nos comparte su testimonio. Cuando fue nombrado obispo auxiliar, nos tocó a un compañero y a mí preparar su primera misa concelebrada en el seminario. Recién se estaba empezando a aplicar la reforma litúrgica. Ese fue mi primer contacto, la sencillez, la humildad,
la cercanía en todo momento. Y sobre todo ese año, él tuvo la cátedra de teología, y realmente hasta el día de hoy recuerdo esos 4 meses de clases como un verdadero retiro espiritual. No hablaba de conocimientos teóricos, sino de experiencias profundas. Nos hizo descubrir la intimidad amorosa de ese Dios que nos inhabita y que hace que la vida sea también la vida de Jesús. Y fue en Quequén, en la última misa que celebró en nuestra zona, ya despidiéndose de la diócesis, porque había sido llamado a Roma, que siempre voy a recordar esa misa muy familiar, con chicos y jóvenes y adultos de la comunidad, el canto con que el coro lo despidió al final de la misa, esa canción tan hermosa que empieza: hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, y sigue, ¿no? Y termina diciendo: lo llaman Jesús. Yo creo que esa canción reflejaba realmente lo que fue Monseñor Pironio. En mi viaje a Roma con mis padres, en mayo del 81, el Papa estaba muy grave, internado después del disparo que había recibido, y el cardenal no solamente nos recibió en la congregación donde nos fuimos a visitar, sino que nos invitó a pasar con él, pero un hermano de él que había viajado, una convivencia hermosa, y hablando de lo que se habla cuando las personas están realmente enamoradas de Jesús, ¿no? Hablando del reino, hablando de los desafíos, hablando de las necesidades de una iglesia cada vez más servidora, cada vez más comprometida con la causa de los pobres. Y bueno, eso fue mi encuentro último con Monseñor Pironio allí en Roma. Pude tocar y ver, como diría San Juan, a un hombre totalmente penetrado de Dios, un hombre que del sufrimiento que tuvo que afrontar en su vida, tanto físicos como morales, lo supo asociar con una alegría serena a esa cruz de Cristo que amaba y que lo marcó toda su vida. El sacerdote es el hombre enviado por Dios para redimir a sus hermanos. No se concibe al sacerdote sino en relación fundamental con la comunidad. Él mismo es el hombre que expresa y realiza la comunión. Es el sacramento de Cristo que une lo humano con lo divino. El presbítero Silvano de Sarro, párroco de la parroquia Cristo Rey de la diócesis de Mar del Plata, nos comparte con gran emoción cómo vivió el conocer a Monseñor Pironio. Recuerdo una noche así en el parque de su casa, estábamos comiendo una picada, él tomaba whisky, tomábamos vino, charlábamos, contábamos anécdotas y demás. Y en un momento, cuando ya se hizo la hora de terminar el encuentro, la noche, dijo: vamos a rezar un poquito. Inmediatamente él generó un clima de espiritualidad, un clima de oración, que de una charla así tan espontánea de amigos surgió un momento tan fuerte de oración como unas completas improvisadas que el cardenal hizo, que realmente llenaron el corazón. El sacerdote es el hombre que comunica a Dios a través de su simple presencia. Una existencia sacerdotal tiene que ser sencillamente una comunicación del Señor. El presbítero José María Recondo, sacerdote de la diócesis de Morón, párroco, quien es también director de la revista Pastores, nos transmite la alegría y grandeza de la figura de Pironio. Total, que a mí me resultaba particularmente atractivo ya desde mi ingreso al seminario, cuando comencé a leer sus escritos y sus homilías. Porque lo que él expresaba estaba marcado por un fuerte acento contemplativo, una gran pasión por Dios y por la Virgen, desde un vínculo vivido, no recitado.
Se notaba que era algo no aprendido, sino experimentado. Y yo diría que transmitía fuego porque había sido quemado en el contacto con Dios, había tocado la zarza ardiente. Y al mismo tiempo uno notaba que se había dejado tocar por la gente, se había dejado quemar el corazón por el pueblo de Dios. Eso también era claro. Era asombrosa su capacidad de atención y escucha hacia quien tuviera delante, y eso te lo decían todos. Y por eso se revelaba como un hombre de una gran encarnación, es decir, muy metido en la obra histórica de nuestra patria y de Latinoamérica, ¿no? Y después, desde que estuvo en Roma, sensible a lo que pasaba en la iglesia en todo el mundo. Y esa inmersión en la historia, esa encarnación, en los años 70, cuando yo era seminarista, para los jóvenes tenía mucho significado y valor. Pero su encarnación era de matriz claramente evangélica, sin ningún tipo de confusión ideológica, en un tiempo de mucha confusión. En cambio, Pironio nunca se dejó robar por ninguna ideología su sueño personal de una vida evangélica y su sueño de una iglesia que estuviera al servicio de la transformación del mundo a la luz del Evangelio. Tuvo siempre ese sabio equilibrio que es propio de los hombres de Dios. Y era eso lo que me cautivaba de él, el ver que era un hombre profundamente religioso y al mismo tiempo particularmente atento a la hora histórica que nos tocaba vivir. Un hombre en el que se conjugaba, podríamos decirla así, la historia con la eternidad, ¿no? Es decir, un profundo compromiso con su tiempo, sin perder de vista nunca el centro, ¿no? Es decir, un hombre con los pies en la tierra, pero teniendo a su vez su corazón bien metido en Dios. Y esto se dice fácil, pero a él lo llevó a vivir momentos muy difíciles en su ministerio, ¿no? Esa tensión le acarreó muchos sufrimientos. En la Argentina, en el CELAM y también en Roma. De ahí, y yo creo que también de su sensibilidad exquisita, su familiaridad con la cruz. Otra vez, no como algo recitado, sino conocido en la experiencia de su propia vida, ¿no? De su propia carne. Pironio uno notaba que había estado con Jesús en el Tabor, pero también en Getsemaní, ¿no? Y cuando hablaba de la cruz, la verdad que te daba vértigo, ¿no? Se notaba que había algo que no venía de él, ¿no? Y que no contradecía su esperanza. Es decir, hay cosas en su vida que no se pueden explicar sin Dios. En su testamento espiritual, Pironio nos dice: Magnificat, agradezco al Señor por mi sacerdocio. Me he sentido extraordinariamente feliz de ser sacerdote y quisiera transmitir esta alegría profunda a los jóvenes de hoy como mi mejor testamento y herencia. El Señor fue bueno conmigo. Que las almas que hayan recibido la presencia de Jesús por mi ministerio sacerdotal recen por mi eterno descanso. Pido perdón con toda mi alma por el bien que he dejado de hacer como sacerdote. Soy plenamente consciente de que ha habido muchos pecados de omisión en mi sacerdocio. Quizás ahora, al morir, empiece a ser verdaderamente útil. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, entonces produce mucho fruto. Mi vida sacerdotal estuvo siempre marcada por tres amores y presencias: el Padre, María Santísima, la cruz. A continuación, un extracto de la oración de Pironio por los 50 años de su sacerdocio. Tú me elegiste desde el seno de mi madre y me consagraste. Te doy gracias por mi familia cristiana, sencilla y numerosa, por mis padres y mis hermanos y hermanas,
por tantos amigos, sacerdotes y obispos, religiosos y religiosas, y fieles laicos, que tú has puesto en mi camino y me han acompañado en mi vida sacerdotal. He gustado siempre las palabras que tú me dijiste el día de mi ordenación. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Me has regalado, Señor, muchos amigos como signo exterior de tu amistad. Ellos me han ayudado a ser fiel. Tú has pronunciado mi nombre, me has elegido, me has consagrado mediante el don del Espíritu y me has enviado. He tratado de seguirte, Cristo sumo y eterno sacerdote. He tratado de orar, de ofrecer, de predicar, de ser como tú, oh Señor y Mago Patris. Te elevo mi oración, Señor, por la mediación de María Santísima, tu Madre y Madre nuestra, Madre de Cristo, sacerdote de los sacerdotes. María, la humilde esclava del Señor, la Virgen pobre, contemplativa y disponible, la Madre de la Iglesia y Madre mía. La Virgen del Fiat y del Magnificat, la Virgen causa de nuestra alegría y Madre de la Santa Esperanza. Y tú, oh María, en cuyo santuario de Luján, en Argentina, fui ordenado sacerdote y obispo, y en cuya Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Roma, celebro mi 50 aniversario. Haz de mí un instrumento de paz, un profeta de esperanza, un sembrador del verdadero amor con el cual tú me has amado. Ayúdame a vivir con fidelidad la alegría de mi sacerdocio y a cantar contigo mi Magnificat sacerdotal. Sean siempre alegres, transparentes esta alegría del amor de Dios a los hermanos.